Existe un instante fugaz de apenas 1 a 3 segundos, un instante que precede a la respuesta de ciertas personas ante una simple pregunta. Un momento que aparenta ser totalmente insignificante, absolutamente normal, una mera pausa inofensiva para reflexionar antes de hablar. Pero Carl Jung, con su sabiduría inigualable, descubrió que este momento específico revela algo profundamente perturbador sobre la persona que tienes enfrente. Revela que no está pensando qué decir, está calculando estratégicamente qué versión de la realidad te conviene escuchar para obtener lo que quiere de ti. La mayoría de las personas transitan sus vidas sin percibir esta pausa calculadora. La confunden con una reflexión genuina, la interpretan como una consideración respetuosa hacia la pregunta. La ven como una señal positiva de que la otra persona está siendo cautelosa y atenta con sus palabras, pero existe una diferencia fundamental y detectable entre alguien que hace una pausa porque está organizando sus pensamientos honestos y alguien que se detiene porque está decidiendo activamente cómo manipularte mejor con su respuesta. Y hoy vas a aprender exactamente cómo distinguir una pausa de la otra, con precisión, antes de adentrarnos en las características específicas de esta pausa reveladora. Necesitas comprender algo fundamental que Jung descubrió sobre la naturaleza profunda de la comunicación humana y sus diferentes modos. Jung propuso que cada vez que hablamos, operamos desde uno de dos lugares internos completamente diferentes, que producen comunicaciones cualitativamente distintas. El primero es lo que podríamos llamar el ser auténtico, esa parte de nosotros que se comunica sin calcular consecuencias estratégicas, que dice lo que piensa simplemente porque lo piensa genuinamente, que responde desde un lugar de conexión real con quien nos habla. Cuando operamos desde este lugar, nuestras palabras y nuestras intenciones están alineadas. No hay agenda oculta. El segundo lugar es lo que Jung llamaba la máscara social que construimos para navegar el mundo externo y proteger nuestros intereses. Esta máscara no es inherentemente mala ni patológica. Todos la usamos en diferentes grados según el contexto. Es normal y saludable tener cierta adaptación social, pero en personas con tendencias manipuladoras desarrolladas, la máscara no es simplemente una adaptación social saludable que todos compartimos, es una herramienta sofisticada de control interpersonal. Es un mecanismo pulido para obtener lo que quieren de los demás, sin revelar nunca sus verdaderas intenciones, ni sus motivaciones reales. Y aquí está la clave fundamental que Jung identificó tras años de observación clínica. Cuando alguien opera desde su ser auténtico, las respuestas fluyen de manera natural y orgánica. Puede haber pausas, por supuesto, pero son pausas de procesamiento natural, donde la persona simplemente organiza pensamientos que ya existen. Cuando alguien opera desde la máscara manipuladora, hay una pausa de un tipo completamente diferente, que tiene características distintas. Es la pausa donde la máscara se ajusta activamente, donde se selecciona la estrategia óptima para esta situación, donde se elige deliberadamente cuál versión de la verdad servirá mejor a sus propósitos particulares en este momento. Esta pausa manipuladora específica tiene 5 características distintivas que la distinguen claramente de una pausa reflexiva normal y genuina. Y una vez que las conoces y las internalizas, nunca más podrás ignorarlas cuando las veas. La primera característica es lo que Jung llamaba la mirada vacía. Durante una pausa reflexiva genuina, donde alguien realmente está pensando, los ojos de la persona permanecen visiblemente activos y expresivos.
Miran hacia arriba mientras acceden a memorias almacenadas. Miran hacia los lados mientras procesan pensamientos nuevos. Miran brevemente hacia abajo mientras conectan con emociones. Hay movimiento ocular constante, porque hay actividad mental real y dinámica ocurriendo detrás de esos ojos, pero durante la pausa manipuladora, hay un instante distintivo donde los ojos se quedan completamente quietos, de una manera diferente. Es casi como si se apagaran por una fracción de segundo medible. Jung describía este fenómeno como el momento exacto donde la persona se desconecta de la interacción genuina contigo y entra en modo cálculo interno. Están dejando de verte como persona real con sentimientos y necesidades legítimas, y están empezando a verte como un problema que resolver, estratégicamente, o un recurso que obtener para sus fines. Esta mirada vacía es extremadamente breve, típicamente menos de un segundo, pero es distintiva una vez que sabes buscarla. Si estás observando atentamente el rostro de la persona, puedes notar ese microsegundo exacto donde los ojos pierden su expresividad normal y humana. Es como si una computadora estuviera procesando información internamente y la pantalla quedara momentáneamente en blanco antes de mostrar el resultado calculado. La segunda característica es la asimetría sutil. Durante una pausa genuina y honesta, el rostro de la persona permanece relativamente relajado y naturalmente simétrico. La persona simplemente está pensando en algo, y el acto de pensar genuinamente no genera tensión particular ni conflicto en los músculos faciales. El rostro está en reposo activo. Pero durante la pausa manipuladora, si observas cuidadosamente los detalles, puedes notar tensiones asimétricas, sutiles, pero detectables. Un lado de la boca puede tensarse ligeramente más que el otro lado. Una ceja puede elevarse casi imperceptiblemente mientras la otra permanece quieta. La mandíbula puede apretar de manera desigual en un lado. Estas asimetrías reveladoras ocurren porque diferentes partes del cerebro están activándose en conflicto. La parte que sabe la verdad y quiere decirla, y la parte que está decidiendo activamente decir algo diferente para beneficio propio. Jung relacionaba este fenómeno directamente con el concepto de disociación funcional interna. Cuando mentimos o manipulamos conscientemente, diferentes partes de nuestra psique entran en conflicto momentáneo pero real. Este conflicto interno se manifiesta físicamente como tensión asimétrica en el rostro, que dura específicamente durante la pausa de cálculo, y frecuentemente se resuelve justo antes de hablar. La tercera característica distintiva es la cadencia de la respiración. Las personas que pausan genuinamente para pensar antes de responder mantienen un patrón de respiración relativamente estable y natural durante toda la pausa. Pueden tomar un respiro más profundo mientras consideran algo particularmente complejo o emotivo, pero el ritmo general de su respiración permanece fluido y sin interrupciones. Los manipuladores, durante esa pausa calculadora, frecuentemente contienen la respiración brevemente, de manera casi imperceptible, o la hacen notablemente más superficial durante esos segundos. Esto ocurre automáticamente, porque el acto de calcular internamente qué mentira decir o cómo presentar estratégicamente una verdad parcial activa el sistema nervioso autónomo de manera diferente, a simplemente organizar pensamientos honestos que ya existen. Hay un componente de tensión anticipatoria y estrés cognitivo que altera automáticamente la cadencia de la respiración, sin que la persona lo controle conscientemente. Si estás lo suficientemente cerca de alguien para notar su respiración durante la conversación, este cambio respiratorio puede ser una de las señales más confiables y difíciles de falsificar.
La mayoría de las personas no tienen absolutamente ningún control consciente sobre este patrón respiratorio autónomo y no saben que lo están haciendo visiblemente. La cuarta característica es lo que Jung llamaba el reajuste de la expresión preparatoria. Esto es particularmente fascinante y muy revelador cuando aprendes a detectarlo consistentemente. Después de una pausa genuina y reflexiva, la persona simplemente comienza a hablar de manera fluida. Su expresión facial fluye naturalmente hacia lo que sea que vaya a decir, emergiendo orgánicamente junto con las palabras. No hay preparación visible de su rostro antes de que las palabras comiencen. Todo surge junto, porque todo viene del mismo lugar interno auténtico, su ser auténtico. Pero después de la pausa manipuladora, hay un momento casi imperceptible pero presente, donde el manipulador prepara deliberadamente su expresión facial antes de comenzar a hablar. Puedes observar cómo su rostro adopta la emoción supuestamente apropiada, una fracción de segundo antes de que las palabras correspondientes comiencen a salir de su boca. Si van a decir algo supuestamente triste, la expresión de tristeza aparece, instalándose en su rostro. Justo antes de que mencionen la cosa triste verbalmente, si van a mostrar sorpresa ante algo, la sorpresa se instala visiblemente en su rostro, medio segundo antes de que articulen las palabras sorprendidas. Esto es completamente opuesto a cómo funciona la comunicación auténtica y no calculada. En la comunicación genuina, las palabras y las expresiones faciales emergen juntas, de manera completamente sincronizada, porque ambas vienen del mismo lugar interno auténtico. Al mismo tiempo, en la comunicación manipulada y calculada, la expresión tiene que ser preparada y colocada conscientemente, porque no surge naturalmente del contenido emocional real que la persona está experimentando. Es como ponerse la máscara. La quinta característica distintiva es la dirección específica del primer contacto visual, después de que la pausa termina. Esto es extraordinariamente consistente en los estudios que Jung documentó extensamente a lo largo de su carrera clínica. Cuando alguien termina una pausa reflexiva genuina y comienza a hablar honestamente desde su interior, su mirada va naturalmente hacia tus ojos, buscando conexión, o hacia un punto neutro. Mientras termina de organizar sus palabras finales, hay una cualidad abierta y confiada en hacia dónde miran primero al comenzar a hablar. Pero cuando un manipulador termina su pausa de cálculo estratégico, frecuentemente hay un rápido escaneo evaluativo de tu rostro. Antes de comenzar a hablar, es como si estuvieran verificando rápidamente en qué estado emocional estás, calibrando tu receptividad actual, midiendo qué tan bien va a funcionar la estrategia que eligieron durante la pausa. Este escaneo evaluativo puede ser extremadamente rápido, apenas un destello de movimiento ocular, pero tiene una cualidad evaluativa y medidora, que la mirada genuina simplemente no tiene. Es una mirada vacía. Jung explicaba este fenómeno como el manipulador verificando la efectividad anticipada de su estrategia elegida. Necesitan leer rápidamente tu estado emocional actual para confirmar si el enfoque que eligieron durante la pausa va a funcionar efectivamente, o si necesitan ajustar sobre la marcha antes de comprometerse verbalmente. Ahora que conoces las 5 características distintivas en detalle, necesitas entender algo igualmente importante para aplicar este conocimiento. ¿Por qué esta pausa calculadora ocurre en primer lugar? ¿Qué está pasando psicológicamente durante esos 1 a 3 segundos dentro de la mente del manipulador? Jung identificó un proceso interno muy específico de 5 pasos que ocurre durante la pausa manipuladora.
y entenderlo profundamente te ayudará a reconocerla aún mejor y más consistentemente. Primero, el manipulador registra tu pregunta o comentario, no como una invitación a la comunicación genuina y al intercambio humano, sino como una situación que requiere manejo estratégico cuidadoso. Ven tus palabras como un problema que resolver para su beneficio, no como un intento de conexión humana que responder auténticamente. Segundo, durante la pausa, el manipulador accede rápidamente a su biblioteca interna de respuestas y estrategias acumuladas. Esta biblioteca personal se ha construido a lo largo de toda su vida a través de experiencia. Contiene respuestas que han funcionado bien antes en situaciones similares, tácticas específicas que han producido los resultados deseados con otras personas, maneras particulares de decir cosas que maximizan su beneficio personal, mientras minimizan su responsabilidad y exposición. Tercero, seleccionan activamente la respuesta que mejor sirve a sus propósitos actuales. En esta situación específica, esto puede significar elegir una verdad parcial cuidadosamente seleccionada, que te deje satisfecho sin revelar información que podría ser comprometedora para ellos. Puede significar elegir una mentira directa, si calculan que no serás capaz de verificarla, o que las consecuencias de ser descubiertos son bajas. Puede significar elegir una evasión elegante, si ninguna respuesta directa les conviene en este momento. Cuarto, preparan mentalmente la entrega de la respuesta elegida. Esto incluye ajustar su expresión facial para que coincida con el mensaje, modular su tono de voz para que suene apropiado, preparar su lenguaje corporal para que apoye la credibilidad de lo que van a decir. Todo esto ocurre rápidamente en esos pocos segundos de pausa visible. Y finalmente, quinto, ejecutan la respuesta preparada. Entregan la respuesta cuidadosamente calibrada, como si fuera completamente espontánea, como si simplemente estuvieran pensando en voz alta de manera natural, como si fuera su reacción genuina e inmediata a lo que dijiste. La actuación comienza. Este proceso completo de 5 pasos puede parecer demasiado complejo para ocurrir en 1 a 3 segundos, pero para un manipulador experimentado, todo esto ocurre casi automáticamente y sin esfuerzo consciente. Se ha vuelto tan natural para ellos, a través de años de práctica, que ni siquiera son completamente conscientes de que lo están haciendo. Es simplemente así como operan en el mundo, cómo procesan las interacciones sociales, cómo navegan todas sus relaciones. Ahora viene la pregunta práctica crucial. ¿Qué haces concretamente cuando detectas esta pausa calculadora en alguien durante una conversación? Primero, no reacciones visiblemente ni cambies tu expresión. No demuestres que has notado algo fuera de lo normal. Los manipuladores experimentados son generalmente muy sensibles a ser detectados, porque su efectividad depende de no serlo. Y si sospechan que los estás leyendo, inmediatamente se vuelven más cuidadosos, más sutiles y significativamente más difíciles de leer en el futuro. Aguas ahí. Segundo, toma nota mental cuidadosa de lo que sigue a la pausa. Compara la respuesta que te dan con respuestas anteriores que te hayan dado sobre temas similares. Busca inconsistencias lógicas. Busca momentos donde la historia actual no encaja perfectamente con otras cosas que te han dicho previamente. La pausa te alertó de que algo puede no ser genuino. Ahora tu trabajo es verificar pacientemente si efectivamente no lo es, a través de evidencia acumulada, como un detective. Tercero, haz preguntas de seguimiento aparentemente casuales y no amenazantes. Los manipuladores preparan respuestas para preguntas anticipadas y obvias, pero las preguntas inesperadas, que vienen de ángulos diferentes, los fuerzan a pausar de nuevo para calcular.
Si notas pausas calculadoras repetidas durante una misma conversación, especialmente ante preguntas simples que deberían tener respuestas fáciles, es una señal muy fuerte de que la persona no está siendo directa y honesta contigo. Ojo con eso. Cuarto, presta atención consciente a tu propia reacción visceral e intuitiva. Jung enfatizaba constantemente que nuestro inconsciente es extraordinariamente bueno para detectar incongruencias en otros, incluso cuando nuestra mente consciente no puede articularlas en palabras. Si algo en la respuesta de alguien te deja con una sensación extraña, con una incomodidad inexplicable, con una duda que no puedes justificar lógicamente, confía en esa sensación y continúa explorando con curiosidad. Hazle caso a tu instinto, pero hay algo absolutamente crucial que necesitas entender para no caer en la paranoia destructiva que arruinaría tus relaciones genuinas. No toda pausa antes de responder es manipuladora. Las personas genuinas y honestas también pausan antes de responder, especialmente ante preguntas difíciles, emotivas, o que requieren consideración cuidadosa. La diferencia crítica está en las 5 características específicas que describí en detalle, no en la mera existencia de la pausa misma. No te vayas con la finta. Jung era muy claro y enfático en esto. El objetivo de este conocimiento no es sospechar de todos los que te rodean. El objetivo es desarrollar la capacidad refinada de distinguir entre personas que pausan porque están siendo genuinamente cuidadosas con algo importante y sensible, y personas que pausan porque están calculando activamente cómo manipularte para su beneficio. La primera categoría de personas merece tu paciencia y aprecio. La segunda categoría merece tu cautela y distancia protectora. Divide y vencerás. También es importante reconocer honestamente que incluso personas generalmente honestas y confiables pueden mostrar pausas calculadoras ocasionales en situaciones muy específicas y limitadas. Alguien puede pausar de manera calculadora cuando habla sobre un tema donde siente vergüenza profunda, aunque sea completamente honesto sobre prácticamente todo lo demás en su vida. El contexto de la situación importa tanto como la señal misma. Todo tiene su contexto. Lo que debes buscar son patrones consistentes a través del tiempo. Una persona que consistentemente muestra pausas calculadoras en muchos contextos diferentes, especialmente en situaciones donde la honestidad simple debería ser fácil y natural. Es alguien que probablemente tiene tendencias manipuladoras arraigadas como parte de su personalidad. Una persona que muestra estas pausas solo muy ocasionalmente y en circunstancias específicas puede simplemente estar navegando una situación puntual particularmente difícil para ella. Observa el panorama completo. Hay algo más profundo que Jung descubrió sobre las personas que desarrollan exitosamente la habilidad de detectar estas pausas calculadoras con precisión. Se vuelven significativamente más difíciles de manipular en general, no solo por manipuladores obvios, sino por todo el espectro de personas con intenciones no transparentes. Y esto no ocurre porque confronten directamente a los manipuladores cuando los detectan. Ocurre porque naturalmente dejan de dar las respuestas emocionales reactivas que los manipuladores necesitan y buscan activamente. Les quitas el caramelo de la boca. Cuando sabes con certeza que alguien te está dando una respuesta calculada y no genuina, naturalmente tu propia respuesta se vuelve más medida y menos vulnerable. No te abres emocionalmente tanto. No compartes información sensible tan libremente. No te vuelves tan vulnerable ante ellos. Mantienes una reserva protectora natural. Te pones el chaleco antibalas emocional. Los manipuladores dependen fundamentalmente de que sus víctimas sean emocionalmente reactivas, confiadas automáticamente y dispuestas a abrirse sin verificación.
Cuando encuentran a alguien que simplemente no responde de la manera esperada y necesaria para la manipulación, que permanece calmada y observadora en lugar de reactiva y automáticamente confiada, frecuentemente pierden interés relativamente rápido y buscan blancos más fáciles y productivos para sus esfuerzos. Buscan a quien más joder. Esto no significa que debas volverte fría, cerrada o desconfiada con todas las personas que conoces. Eso sería un error igual de grave. Significa que puedes ser selectivamente vulnerable de manera inteligente, completamente abierta, cálida y confiada con personas que demuestran consistentemente autenticidad y reciprocidad genuina a través del tiempo. Notablemente más reservada y observadora con personas que muestran señales repetidas de cálculo manipulador. No le des el beneficio de la duda a cualquiera. Esta capacidad de modular tu apertura basada en evidencia observada es quizás la habilidad más valiosa que puedes desarrollar para proteger tu bienestar emocional a largo plazo. La capacidad de dar tu confianza gradualmente basada en patrones de comportamiento verificados, en lugar de darla automáticamente a todos y luego lamentar profundamente haberlo hecho. Confianza ganada, no regalada. Y recuerda, cada vez que detectas una pausa calculadora y actúas con cautela apropiada, no estás siendo paranoica, estás honrando tu intuición, estás protegiendo tu energía, estás eligiendo conscientemente quién merece acceso a tu vulnerabilidad. Eso no es desconfianza patológica, es sabiduría práctica ganada. ¡Ánimo! Acabas de aprender algo que muy pocas personas conocen con esta profundidad y detalle práctico. Las 5 características específicas que distinguen claramente una pausa manipuladora de una pausa genuina. El proceso psicológico detallado de 5 pasos que ocurre durante esos segundos de cálculo. Y cómo usar toda esta información para protegerte efectivamente sin volverte paranoica ni arruinar tus relaciones genuinas. Ahora ve y aplícalo. Este conocimiento es el tipo de herramienta práctica que puede cambiar radicalmente cómo te desenvuelves en todas tus relaciones, presentes y futuras, que puede salvarte de invertir años de tiempo, energía, amor y recursos en personas que solo están calculando estratégicamente cómo usarte para sus propios fines. Piénsalo. El botón de super gracias está justo debajo de este video. Cada apoyo permite que contenido como este, contenido que genuinamente empodera y protege a las personas vulnerables, llegue a más gente que necesita desesperadamente estas herramientas de protección. Cada granito de arena cuenta. Una reflexión final de Jung, que quiero dejarte grabada a fuego. Jung decía que la comunicación auténtica entre seres humanos tiene una cualidad única de fluidez natural, que la comunicación calculada nunca puede replicar completamente, por más que lo intente. Cuando 2 personas se comunican genuinamente desde sus seres auténticos, hay un ritmo natural, una danza armónica de palabras y silencios, que fluye sin esfuerzo visible, sin fricción perceptible, como una pluma en el aire. Pero cuando una persona calcula estratégicamente, mientras la otra comunica genuinamente, esperando reciprocidad, hay una arritmia sutil, pero detectable, un desfase casi imperceptible entre estímulo y respuesta, y aunque el contenido literal de las palabras puede sonar perfectamente razonable y apropiado, algo en el timing de la interacción se siente ligeramente artificial, ligeramente fuera de sincronía, como una nota desafinada en una melodía perfecta. Tu intuición profunda puede sentir esta arritmia mucho antes de que tu mente consciente pueda explicarla con palabras. Esa sensación persistente de que algo no está bien, de que algo en la interacción no fluye naturalmente como debería, es frecuentemente tu inconsciente sabio
detectando pausas calculadoras que tu mente consciente todavía no ha identificado explícitamente. Escucha a tu cuerpo. Aprende a confiar en esa sensación intuitiva. Es significativamente más sabia de lo que crees. Créeme. Comenta aquí abajo si alguna vez notaste esta pausa calculadora en alguien cercano y después descubriste que efectivamente te estaba manipulando sistemáticamente, o cuenta cómo desarrollaste tu propia intuición personal para detectar cuando alguien no está siendo genuino contigo. Tu experiencia puede ayudar a otros a confiar más en lo que ya están percibiendo, pero dudando. Comparte tu historia.